El Centro de la Salud de la Fundación Global Democracia y Desarrollo se siente altamente complacido en la conferencia que hoy nos dará el profesor Luis Emilio Montalvo. Ante todo, desde hace 2 días tenemos problemas con el portal de Funglode y el portal de salud Funglode. Pero lo convidamos a todos a que accedan a nuestro portal, es fácil de recordar, saludfunglode.org, junto todo. Es un portal de salud, como su nombre lo dice. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través de @saludfunglode en Twitter y en nuestro programa de radio que se pasa los martes a las 11:30 de la mañana, se llama Salud Global. Y lo pueden bajar desde el portal, en podcast está siempre disponible todos los programas que se han pasado. Al igual que todas las conferencias que el Centro de la Salud ha impartido, están en nuestro portal de saludfunglode.org. El portal y el Centro de la Salud es un centro interactivo. Lo que queremos es que todas las personas, independientemente de ideologías políticas, de pensamientos, de religiones, lo que sea, interactúen en el portal y hagan un centro del conocimiento para debatir los problemas de salud y de las políticas públicas en salud. Les recordamos, es saludfunglode.org. Bien, hoy el Centro de la Salud se siente altamente honrado con la presencia del doctor Luis Emilio Montalvo. Si nos ponemos a ver, en el mundo deben haber 7.000 millones de personas, un poquito más, un poquito menos. Poca gente se le ocurre ir al Polo Norte, de esos 7.000 millones de personas. Ahora, de ese poco de personas, menos aún se le ocurre ir al Polo Sur. Si ya vamos quedando que de los 7.000 millones estamos hablando de un muy reducido grupo de personas que han ido al Polo Norte, han ido al Polo Sur. Pero si aún somos un poco más sesgados en ese análisis, yo creo que nos sobran dedos de una mano si un dominicano ha ido al Polo Norte, al Polo Sur y se inquieta no solamente con la visita a estos dos extremos del planeta, sino también a llevarlo a un ámbito académico. Y nos dirán también que por qué el Centro de la Salud invita a una persona a hablar de Polo Norte, Polo Sur y los cambios ambientales. Desde mediados del siglo pasado, la salud dejó de ser eminentemente de una visión biologista. Ya antes era, te enfermas, aprendemos a curar, te curamos y ya. Desde mediados del siglo pasado, la salud es holístico. Intervienen la sociedad, las relaciones, la comunidad, interviene también en el determinante de la salud, los cambios climáticos. Y por eso hoy el Centro de la Salud se siente altamente honrado con la conferencia que el doctor Luis Emilio Montalvo dará. Para introducir y presentar al doctor Luis Emilio Montalvo, nuestro director del Centro de Medio Ambiente. Aquí en la institución hay 18 centros que trabajan en busca en el desarrollo del conocimiento. Uno de ellos es el Centro de la Salud, otro de ellos es el Centro de Medio Ambiente. Y el Centro de Medio Ambiente lo dirige Omar Ramírez, pasado ministro de Medio Ambiente y hoy director de nuestro centro. Omar introducirá al doctor Luis Emilio Montalvo. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Cuando el doctor Rojas me dijo que los dos centros íbamos a compartir esta experiencia, yo pensaba que él quería una versión de nosotros sobre el Polo Norte y el Polo Sur. Inmediatamente vi que hay un dominicano que tiene ese privilegio que yo no tengo y que yo me imagino que muchos de ustedes tampoco lo tienen. Y dije, no, mejor que sea él que dé la conferencia, porque a mí me va a tocar hacer algo teórico. Sin embargo, él tiene una vivencia que ustedes la van a disfrutar esta noche. Yo creo que primero
voy a introducir su currículum, pero resumido, profesor, porque yo necesito, al igual que ustedes, ver qué fue lo que usted hizo en la Antártida y en el Ártico. Y quiero empezar diciéndoles que el doctor Luis Emilio Montalvo Arseno es un dominicano que es lasallista, hizo todos sus estudios en La Salle, y luego realizó estudios de Humanidad y Filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y en Fordham, en New York, graduándose en esta última universidad en 1967. No vamos a calcular los años, profesor. Los estudios de psicología los realizó en las Universidades Autónomas de Santo Domingo y Loyola de Chicago, en Illinois, y de esta última obtuvo la maestría en psicología clínica, haciéndose sus rotaciones y entrenamiento en psicodiagnóstico y psicoterapia en importantes centros de salud mental en los estados de Illinois. Luego, el doctor Montalvo también da una segunda oportunidad, profesionalmente hablando, ya hacia Europa, fundamentalmente en la Universidad de Cambridge y en la Universidad en Madrid, en Alcalá de Henares. Actualmente el doctor Montalvo es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y jefe de la Unidad de Salud Mental del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina, CEDIMAT, donde también mantiene su consulta psiquiátrica. Bueno, en mi resumen creo que es importante destacar que funciones públicas han tenido varias, pero fundamentalmente ha sido el primer presidente y fundador del CONES, lo que es hoy el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y también fue fundador del Consejo Presidencial del SIDA, copresida, y embajador de la República Dominicana en Argentina. Por ahí creo que empieza fundamentalmente el incursionar en este tema. Ha sido profesor por 20 años del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, de INTEC, y ha participado, y aquí viene la relación, en viajes de exploración científica en la Antártida y en el Círculo Polar Ártico, convirtiéndose en colaborador de proyectos docentes orientados a frenar, sobre todo, en lo que nosotros llamamos el mayor desafío de la humanidad del siglo XXI, que es el calentamiento global. Es autor de varios libros y de cerca de 60 artículos científicos en su área de quehacer y de su disciplina. Sin más preámbulos, yo también quiero disfrutar y me voy a poner de este lado, profesor, para ver y oír su conferencia. Adelante. Vamos a tratar de convertir dos conferencias en una sola, porque estas conferencias fueron dadas en momentos diferentes al regreso del viaje a la Antártida y luego al regreso del viaje al Ártico, que fue más tarde. Pero vamos a tratar de fundir a las dos, empezando por la Antártida, porque la Antártida tiene muchas enseñanzas sobre el origen del planeta Tierra y sobre el origen del gran problema del efecto invernadero y del calentamiento global. Como vamos a ver ahora mismo, el viaje a la Antártida se realizó en el verano del sur, en pleno verano. Yo era embajador de la República Dominicana en Argentina y el gobierno argentino hizo una selección de algunos embajadores y de algunos senadores y diputados y de algunos empresarios turísticos para presentar el panorama de la Antártida y lo que estaba pasando en la Antártida, que estaba repercutiendo en el mundo entero y estaba sucediendo también en el Círculo Polar Ártico y las consecuencias que eso iba a tener para el futuro del planeta Tierra. Y entonces salimos de Buenos Aires en un avión de la Fuerza Aérea Argentina rumbo a la base aérea de Río Gallegos, donde estuvimos a la espera del momento oportuno para salir en el mismo avión
a la base Marambio, una base militar argentina, y empezar entonces un crucero en un rompehielos que fue durante la Guerra de las Malvinas un hospital barco. Y en ese hospital barco nos hicimos la expedición a la Antártida. Entonces vamos a tratar de apurar un poco la conferencia en algunos momentos para poder cubrir por lo menos las dos conferencias en una sola. Bueno, esto fue la toma de posesión con la Guardia Presidencial de allí. Esto fue el grupo principal de la expedición, que vamos a tener agradecimientos. Este es el señor Mariano Memoli, que sigue siendo el director de la Antártida de la Cancillería Argentina. En la parte argentina que corresponde a la Antártida hay dos mandos, el mando civil, que está a cargo de la Cancillería, y el mando militar, que está a cargo de la Armada, o sea, de la Marina de Guerra. Pero los que están destacados en la Antártida, los militares, todos son científicos, biólogos, geólogos, ingenieros, médicos, y nadie está destinado a esa misión por más de 6 meses. Nadie aguanta la soledad y el silencio de la Antártida por más de 6 meses. Nadie lo aguanta. Es un mundo, casi uno cree que vive en la luna, aún en verano. Entonces este es el señor Memoli con su esposa. Aquí tenemos al señor, el jefe de la Armada, de la Antártida, de la Armada, este señor que está aquí, Gabriel Urchipía. Agradecemos mucho también a este geólogo que viajó con nosotros, el doctor Rudy del Valle, que fue un especialista en la Antártida y en el calentamiento global. Ha dado conferencias en el mundo entero. Y agradecimiento también a libros que pudimos accesar, que están aquí, el autor de ese libro. Fíjense, la Antártida es un continente que se encuentra cubierto de una capa de hielo de unos 2.000 metros de espesor. Ahí lo tenemos. Es el 4º continente más grande del mundo y casi toda su extensión está dentro del Círculo Polar Antártico. La Antártida está dividida a través de unos tratados internacionales que se han hecho, que tiene como varios padrinos o países que más o menos la protegen, ese continente, y ese es el pedazo que corresponde a la Argentina. También hay, como vamos a ver en los tratados que se han hecho, hay otros países que también apadrinan la Antártida y la mantienen. Pero la Antártida es un país donde no se puede matar ni un camarón, ni nada. Toda la comida viene de los lugares donde, por ejemplo, en el caso de Argentina, toda la comida viene de Buenos Aires. Toda la comida de los que están allí. No se puede pescar, ni se puede matar, ni se puede violar. Es el continente mejor conservado, es la zona del mundo mejor conservada que hay hoy en día, desde el punto de vista ecológico. Esto es un pequeño paisaje de la Antártida en verano. Cuando es verano en la Antártida, el hielo de los bordes se derrite o se desprende. Estos son cuevas que, como vamos a ver más adelante, son interesantísimas para entender un poco el origen de la Tierra. Estos son los icebergs que se forman en pleno verano, cuando se puede navegar por ahí. Y mientras el invierno las aguas en contacto con las costas vuelven a congelarse y forman las banquisas o bancos de hielo. En la Antártida pasa lo siguiente: si ustedes tienen un vaso lleno de hielo, con agua, el hielo cuando se derrite, sencillamente el vaso no se rebosa, el agua no se sale del vaso, el vaso queda igual.
En cambio, si ese hielo está fuera del vaso y ese hielo empieza a penetrar al vaso, porque el vaso está enterrado en un congelador, el vaso empieza a rebosarse. Eso es lo que va a pasar con el hielo que procede de los glaciares, de esta parte de aquí, que se está derritiendo y se está metiendo dentro del mar. Y entonces el nivel del mar, de las aguas, está subiendo. Y van a desaparecer, como vamos a ver, muchas islas, sobre todo en Asia, en el suroeste de Asia y en las Bahamas, en muchos lugares. Aspectos básicos de la Antártida. En 1959 se produce el Tratado de la Antártida entre las naciones que reclaman porciones. Francia, que no tiene nada que ver desde el punto de vista geográfico, que reclamó una porción. Noruega, Nueva Zelanda, Australia, que sí está próxima a la Antártida, Gran Bretaña, Argentina, Chile, Estados Unidos, España, también tienen bases militares científicas. Esa es la diferencia. Todas las bases militares son científicas y todos los militares que están ahí son científicos. En 1991 ya eran 39 naciones que habían formado el Tratado de Respeto al Continente, prohibido hacer pruebas y ensayos nucleares. La primera zona del mundo que haya recibido ese trato respetuoso de parte de los hombres. Algunas curiosidades de la Antártida. Por ejemplo, la Antártida contiene cerca del 90% de toda el agua dulce del planeta Tierra, que está formando lagos. En verano se descongelan, pero vuelven a congelarse y es un reservorio de agua, el 90%. A nosotros nos hacían cócteles en la tarde antes de cenar, con whisky, y nos decían que ese hielo que estábamos consumiendo tenía millones de años, porque lo habían traído de zonas donde el hielo está preservado desde el origen de la Tierra casi, ese hielo antártico. El punto más elevado se encuentra en el macizo Vinson, de unos 5.140 metros de altura. Bueno, estos son algunos detalles. Otro detalle interesante, la extensión de la Antártida son 14.200.000 kilómetros cuadrados. No tiene población nativa, a diferencia del Ártico, que sí tiene población nativa, no hay gente que vive ahí. Viven científicos, técnicos y militares en bases especiales. Bueno, estos son algunos detalles que lo vamos a obviar también porque son clases de... Características de la Antártida: es el continente más aislado e incontaminado del mundo. Allí están los polos de frío de menos 83 grados centígrados y hasta 5 grados, que es lo más que puede subir en verano. Está centrada en el polo sur y rodeada de los mares antárticos, que en verano cerca de las costas tiene una temperatura de menos 1 grado centígrado. La Antártida es un elemento clave para construir y comprender modelos integrales de nuestro planeta y de sus procesos naturales. Comparado la característica del presente y los rasgos observados en las rocas, los geólogos pueden determinar los procesos que ocurrieron en el pasado y proponer su desarrollo futuro. Los restos de planetas y animales fosilizados permiten reconstruir no solo los ambientes del pasado, sino también la vegetación y la vida completa, descubriendo su desarrollo y evolución. Por ejemplo, se puede encontrar burbujas que tienen aire en el medio, pero son hielo alrededor, que proceden de épocas de millones de años, y podemos ver cómo estaba constituido el aire en ese tiempo. Otra cosa importante de la Antártida, que es
que uno puede observar sin tener que excavar grandes vamos a decir, grandes precipicios, ni meterse en el fondo del mar. Basta con meterse un poco en el agua, con un traje de buzo protegido del frío, o con meterse en una de estas cuevas que hay en la Antártida, se pueden ver las capas de la Tierra como se ve un libro cuando usted lo ve, no el libro así, sino el libro de canto, que se pueden ver las páginas desde la 1 hasta la 500. Tú puedes ver las páginas de la evolución de la Tierra sin tener que entrar a mucha profundidad, tanto en el agua como en las cuevas que existen. Y eso lo hicimos nosotros. Otra cosa interesante que hicimos nosotros con microscopios electrónicos es observaciones de los secretos escondidos en los cerebros de las aves migratorias. Por ejemplo, observar, ustedes saben que cuando pasa el corto verano del Ártico, se acaba la comida y las aves se migran hacia el sur. El gaviotín ártico vuela 20.000 kilómetros rumbo a la Antártica en busca de mejores oportunidades de alimentación. Especies en estado evolutivo de hace millones de años que nos revela muchos secretos del pasado y nos explica algo del proceso de la evolución. Ver ese cerebro y ver la zona del cerebro que tiene que ver con la orientación y con la migración de esas aves, ese gaviotín ártico, es verlo en grande, como si fuera un cinemascope grande, una pantalla gigante, y ver ese cerebro y los secretos que hay en esas neuronas de ese cerebro, con esa capacidad de volar 20.000 kilómetros todos los años buscando comida y de volver otra vez de regreso. Eso es una maravilla realmente, lo que uno encuentra ahí. Observar la corteza de la Tierra vista como un libro, como le dije, en su espesor, nos habla de las primeras páginas de la historia de este planeta. Así se pueden apreciar capas tectónicas a pocos metros de profundidad en el mar y en las cuevas. Capas del agua de la Antártica. Hay 3 capas de agua que hay en la Antártida. Una capa superficial de 60 metros de agua fría, producto del deshielo de los glaciares y de los témpanos. Es un agua de poca salinidad por la mezcla de agua dulce. Después viene una capa más cálida que proviene de las zonas templadas de los océanos. Y después viene una capa profunda, a más de 2 kilómetros, helada, altamente salina, que viaja a través de corrientes marinas durante décadas y cientos de años hacia el norte, ubicándose esa capa que llega hasta las Bahamas. Se puede apreciar en la misma Bahamas, que preserva la misma característica de su composición que tiene en la Antártida. Estos son los pingüinos, que son de pura, vamos a ver pingüinos en el Polo Norte también, pero otros pingüinos de otra característica. El origen geológico de la Antártida, para dar un poco de resumen y no entrar en mucho detalle, ustedes saben que hace millones de años la Antártida no estaba relegada al fin del mundo, como donde está ahora, sino que estaba en zonas tropicales y estaba unida a parte de América del Sur, de Madagascar, de Australia, y producto de las grandes transformaciones tectónicas, porque hay que explicar también cómo se formaron los Andes y cómo se formaron el Himalaya a través de grandes transformaciones de capas tectónicas y de repliegue de capas de la Tierra. Entonces la Antártida de alguna manera se fue como quedando sola y se fue como peregrinando y quedándose, porque antes el sur, el polo sur, era agua, pura agua. Ahora es la Antártida, que es tierra, pero eso es relativamente reciente. Cuando hablo reciente hablo de 10 millones de años, una cosa de esa, algo parecido a eso.
Hoy sabemos que desde hace más de 200 millones de años la Antártida forma parte de un continente mucho más grande, al que en forma póstuma se le denominó Gondwana, que también incluía lo que es hoy India, Australia, África, Madagascar y América del Sur. Y se fue todo, quedándose la Antártida en la más oscura soledad del Atlántico Sur. La región polar sur de la Tierra era tan oscura en invierno durante el Jurásico como lo es ahora, pero no había continente sólido, solo había océano. Bueno, los hallazgos fósiles de 38 millones de años que los vimos realmente, muestran que la Antártida tenía más o menos los mismos peces que las aguas tropicales templadas, bagres, rayas, peces rata, tiburones, pez sierra. Al separarse y fragmentarse del resto de Gondwana, los peces sufrieron el mismo destino de la fauna y la flora terrestre por un proceso de extinción lenta, en ese frío que se fue formando allá abajo. Sucedió 10 millones de años después de América del Sur, o sea, hace 40 millones de años. Australia se desprende abandonando a la Antártida en el frío y en la penumbra del Polo Sur, rodeada por el Océano del Sur que estaba ampliándose a un promedio de pocos centímetros por año. La Antártida se enfrió a razón de 1 grado centígrado cada 1 millón de años. Con el tiempo, la nieve empezó a acumularse más rápidamente de lo que se derretía y durante mediados del Plioceno, hace unos 4 millones de años, la capa de hielo actual empezó a formarse. Bueno, vamos a avanzar un poquito sobre esos detalles geológicos. La separación definitiva de la Antártida permitió la circulación oceánica alrededor de dicho continente, el establecimiento de la corriente circunantártica, lo cual produjo el aislamiento térmico de la Antártida y favoreció la glaciación al impedir el flujo de calor desde latitudes más bajas. Muchas de las cosas que se han encontrado, por ejemplo, hay árboles que son exclusivos de Madagascar y que siguen existiendo en Madagascar, no en ninguna otra parte del mundo. Sin embargo, se han encontrado fosilizados madera en la Antártida, cosa que no, es imposible que hoy en día se dé un árbol grande en la Antártida, y en muchísimos otros países que tienen que ver con ese origen, cuando todos esos países, esos bloques de tierra estaban formando un solo, la famosa Gondwana. ¿Por qué se fragmentó Gondwana? Su ruptura y desintegración ocurrió a causa de procesos tectónicos originados del manto terrestre, los cuales siguen activos, aunque con diferente intensidad. Las rocas antárticas hablan al investigador de hoy, revelan en la ruptura y desmembramiento de Gondwana. Su conocimiento es fundamental para comprender los cambios ambientales y la evolución de la vida a través del tiempo geológico, los cuales se produjeron en el gran laboratorio natural que es la Antártida, donde las formas de vida tuvieron que adaptar su reloj biológico durante el tránsito y migración entre Sudamérica y Australia a través de las regiones polares. Bien. Una cosa importante, se le llama a la Antártida el sumidero del mundo. El sumidero del mundo quiere decir que hay un alga que se llama fitoplancton en la Antártida que se encarga de absorber los gases tóxicos, sobre todo el dióxido de carbono, que se produce en el mundo entero. En el mundo, no solamente en la Antártida, no hay fábrica ni nada de eso, pero todo eso que viene por las corrientes marinas, que viene de todos los países del mundo,
la Antártida es rica en fitoplancton. Y ese fitoplancton atrapa el dióxido de carbono, gases tóxicos que vienen a través del mar, y por eso se le llama el sumidero del mundo. Pero ese sumidero del mundo se está saturando. La Antártida no da abasto para limpiar la Tierra y hacer ese trabajo que está haciendo. La Antártida representa el sumidero del mundo porque allí se consume la tercera parte del CO2 del mundo. La Antártida es testigo de la historia de la contaminación del mundo de 5 millones de años hacia acá, conservando pequeñas muestras congeladas de la atmósfera de un momento dado dentro de burbujas de aire comprimido en el hielo. Son testigos de hielo que hablan de presencia de residuos de toxinas, metales pesados, como también las concentraciones de CO2, metano en la atmósfera en diferentes épocas que se quieran estudiar. Esto es la vida de la Antártida, que son reducidas a muy pocos animales. ¿Qué vida queda en la Antártida? Invertebrados de sangre fría, poiquilotermos, algunos peces, moluscos, esponjas, ascidias, isópodos, el krill. El krill es un pequeño crustáceo que es como un camaroncito en miniatura, que no es microscópico, se ve, chiquititico. Y es el alimento fundamental de los pingüinos y de las ballenas, sobre todo. Las ballenas en esos viajes de agua que se mete dentro, ahí se cuelan miles de krill que está desapareciendo, y por eso están desapareciendo las ballenas, además dentro de la falta de alimentación. Y de aves, por supuesto. Ballenas migratorias en épocas apropiadas, también en la Antártida. Y pingüinos, los pingüinos son exclusivos de la Antártida, no los hay en el Ártico. En la Antártida no hay osos polares. Explicación, muchas explicaciones, porque no hay osos polares. Quizás los osos polares necesitan también ciertas condiciones que no existen en la Antártida. Hay diversidad de focas y lobos marinos. Hay que decir que en el Ártico hay un tipo de pingüino evolucionado que es un pingüino que vuela, que hacen los mismos ruidos que hacen los pingüinos, cantan parecido, pero vuelan. En la Antártida el pingüino no vuela. ¿Qué vida queda en la Antártida? Aves diversas, abundancia de petreles que originaron a los pingüinos en la evolución, vegetales, hay unos líquenes, manojo de hierbas antárticas y clavel antártico. Por contraste, hay más de 100 especies de plantas que florecen en las latitudes equivalentes del norte polar. Y en la más grande conocida elocuencia de diversidad, como es la cuenca del Amazonas, para compararla, el contraste, ahí se conocen alrededor de 50.000 especies, pues en la Antártida apenas se conocen 100 especies de plantas, comparado con el Amazonas, la cuenca del Amazonas. Esto es más o menos la Antártida, el Polo Sur, que está en el centro. El Polo Sur está en tierra. Los americanos tienen, la base americana es la que está más cerca del Polo Sur. Está cerquita, a pocos kilómetros del punto donde está el Polo Sur. El Polo Norte no existe en la Tierra. El Polo Norte está en el fondo del mar. Y allí los rusos, estando yo precisamente en el Polo Sur, en el Polo Norte, los rusos plantaron una bandera en el 2007, en agosto del 2007, plantaron una bandera y la enterraron en el fondo del mar, donde está el Polo Sur, de modo que, del Polo Norte. De tal manera que cuando se deshiele todo el casquete polar norte, la tierra que va a quedar son el círculo polar ártico canadiense, todo lo que, y Groenlandia, que eso es lo que va a quedar. Pero el casquete polar
que para allá buscar el Polo Sur hay que meterse para el fondo del mar, ahí no llega nadie, porque eso está muy profundo. Pero en el Polo Sur sí está sobre tierra firme, que es en la Antártida. Las ballenas. A diferencia de los invertebrados, la fauna piscícola de la Antártida es tremendamente pobre. No hay esa variedad. De las aproximadamente 20.000 especies de peces conocidos en la Tierra, solo 120 viven en el sur de la convergencia antártica. Y de estas, el 90% son endémicas. Por contraste, hay más de 100 especies de plantas que florecen en las latitudes equivalentes al norte polar. Bueno. Hay una cosa interesante sobre los peces nototónidos. Los peces nototónidos que hay en la Antártida, los peces en la Antártida, tienen anticoagulantes orgánicos en la sangre y tejidos, por eso no se congelan, en sus tejidos, en la sangre y en sus tejidos intercelulares. Y ese anticoagulante es parecido a algún producto que usan en Estados Unidos en el radiador y en las baterías para que no se congele el agua de los carros. Hay que echarle un producto especial que actúa para que en invierno el agua de la batería y el agua del radiador no se congele. Pues este producto es similar, consiste en glucopéptidos, moléculas formadas por la repetición de unidades de azúcar y aminoácidos que rebajan el punto de congelación del agua en 200 a 300 veces de lo que podría esperarse de las propiedades físicas de la sustancia disuelta solamente. Y esto es lo que pasa con los radiadores en los países fríos. Y los peces lo tienen de manera natural. Dos temas clave que se estudian en la Antártida: el calentamiento de las aguas y el agrandamiento del hoyo de la capa de ozono que protege la Tierra de los rayos ultravioletas, que ahí es donde más se puede apreciar esa situación. Esos hoyos de ozono los descubrió un científico alemán que fue profesor de un físico que tenemos allá, que le da mantenimiento a los equipos de alta tecnología que tenemos en Sedimat. No es médico, pero maneja todos los equipos médicos, el doctor Specter, y ese profesor de él fue el que descubrió los hoyos, alemán, descubrió los hoyos de ozono en la Antártida. Ambos contribuyen al calentamiento de las aguas y al deshielo de la Antártida, esos dos factores. Ambas afectan la vida animal y vegetal de la Antártida. Ambas son afectados por la contaminación del mundo, por la acumulación de estos dos gases claves para el efecto invernadero y para el calentamiento de la Tierra, que son el CO2 y el metano, principalmente. El ozono es una forma de oxígeno particularmente reactiva. Se ha notado una significativa reducción en la Antártida en los comienzos de la primavera. Su pérdida se debe a complejas reacciones de clorofluorocarbonos, catalíticos, compuestos artificiales usados, entre otras cosas, en refrigeración, la industria electrónica y la producción de espuma de plástico, lo mismo que en los sprays de todo tipo. Las reacciones tienen lugar en las nubes estratificadas de invierno que no reciben el aire caliente de la convección. Esta es una gráfica que muestra el estado de la capa de ozono en esos lugares del mundo. El calentamiento global y el efecto invernadero. Ustedes saben lo que es un invernadero en ciertos lugares se cubre como si fuera un plástico encima para que
trabajen esos vegetales a una determinada temperatura y a unas determinadas condiciones, ese efecto invernadero se convierte en el mundo en una cuchilla de doble filo, porque por un lado tiene factores de protección, pero atrapa calor que se va acumulando en la tierra y tiene unas consecuencias tremendas. Se atribuyen en gran parte a las actividades industriales del norte y países desarrollados. Los niveles del CO2 están aumentando. El fitoplancton, que es el que se come el CO2 que abunda en la Antártida, y por eso la hace el sumidero del mundo, el fitoplancton neutralizador no da abasto. Todo el planeta, pero especialmente sus zonas polares, se están calentando por el efecto invernadero. Esto son pequeñas noticias que dicen 10 años, y eso el periódico hace mucho, el calentamiento global podría producir grandes catástrofes. El efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual la Tierra retiene parte de la energía solar que atraviesa la atmósfera. Esto hace posible la vida, ok, muy bien. Parte de la radiación es retenida por los gases de efecto invernadero y el resto vuelve al espacio. El invernamiento nocivo y fatal del efecto invernadero se explica por la quema de combustible, la industrialización mal orientada, todo lo cual incrementa la calidad de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2 y metano. La atmósfera entonces retiene más calor y el planeta se recalienta. Actualmente se registra un incremento de 0.8 grados centígrados respecto del promedio de 1750, año en que la actividad empresarial todavía no incluía emisión de gases. Si los niveles de emisión de CO2 siguen creciendo como hasta ahora, se espera que en 10 años se llegue a los 2 grados que se requieren para alcanzar ese temido punto de no retorno. Y esto, por supuesto, va a generar también otro problema, que son las famosas tormentas y huracanes y desastres que se producen en el mundo. El calentamiento de las aguas forman zonas de baja presión, el calentamiento de los mares, ¿verdad? Y eso genera, va siendo el caldo de cultivo para la formación de huracanes. Y ahí tenemos las consecuencias, lo que vimos en Katrina y en todas las grandes tragedias que han pasado muchas islas del Pacífico y del Atlántico, del Caribe. Consecuencia del cambio climático, lo tenemos ahí, como ven ustedes. La violencia del Katrina, que azotó a New Orleans en el Caribe. Los huracanes ganan en intensidad, tal como lo habían predicho los modelos obtenidos por computadora debido a la elevación de las temperaturas del mar. Eso lo hizo John Lawton, presidente de la Comisión Real para la Contaminación Ambiental del Reino Unido. El autor denuncia que hay un grupo de líderes mundiales que sencillamente no quieren aceptar que las actividades humanas pueden cambiar, están cambiando el clima en el mundo. Vamos por 25 minutos, ¿verdad? Yo lo estoy contando. Sí, llegamos a media hora. El hielo en la Antártida se está derritiendo, todo lo que da. Con el aumento de la temperatura que se registró en varias partes de la Antártida en los últimos años, el agua que se derrite parece estar penetrando cada vez más profundo en los hielos, esos hielos de millones de años, donde mucha gente que iba allá se daba el lujo de beberse un trago con un hielo de millones de años. Pues eso se va a acabar, porque ese hielo se va a ir metiendo en el mar cada vez más y no van a darse el gusto de esos turistas que hacían peregrinaciones a la Antártida. Como consecuencia, glaciares enormes están perdiendo espesor y placas de hielo gigantescas se están desintegrando o retrotrayendo, todo ello indicio del calentamiento global. Cada vez hay más evidencia sobre el ascenso acelerado del nivel del mar.
Si la Antártida colapsa, tendrá un efecto importante en todo el planeta. La Antártida es tan grande que es importante analizar otras áreas donde está sucediendo lo mismo en el perímetro del continente. Son cosas que están... Fotos de satélite de la NASA en 2002 muestran derrumbes importantes de más plataformas del hielo antártico. La Antártida de noche. El hielo que flota libremente en el océano no aumenta el nivel del mar. El hielo de los icebergs, todo eso de hielo. De la misma manera que un cuadrito de hielo en un vaso de agua no rebosa el vaso cuando se derrite. Pero los glaciares que vienen de tierra firme, sí, estos glaciares se van derritiendo y el agua se va metiendo en el mar, sí van levantando el nivel del mar, como les dije antes. Hasta el momento, todas las plataformas de hielo que colapsan están ubicadas en la península antártica, que fue donde más tiempo estuvimos, en la península antártica. El hielo está perdiendo espesor a un ritmo de decenas de metros por año en la península, y las elevaciones de los glaciares en algunos lugares cayó hasta 38 metros en 6 meses. Los pingüinos del Polo Sur en marcha, emigrando para otros lugares, buscando sobrevivir. Efecto del calentamiento en la vida marina. Peces como el salmón, bagre y el esturión no pueden reproducirse si las temperaturas invernales no bajan hasta un mínimo determinado. Al ritmo actual del calentamiento del planeta, a mediados del siglo XXI, la temperatura media podría haber subido hasta 2 grados centígrados respecto a la época anterior a la industrialización, una variación suficiente para provocar la desaparición de hasta 1 millón de especies. El agua de mares, ríos y lagos más calientes supone menos comida, menos crías y menos oxígeno para las poblaciones de peces de agua dulce y salada. El calentamiento ahuyenta algunas especies de su hábitat en busca de agua más fría, ocasionando escasez de alimento a otras especies animales. En 1993, un desplazamiento de peces hacia las profundidades del Golfo de Alaska hizo que unas 120,000 aves marinas murieran de hambre por no poder sumergirse hacia donde se realojaron los ejemplares que les servían de alimento. Además, los agentes patógenos, es decir, ahora hay paludismo en el Polo Norte, que antes no había. Además, los agentes patógenos y los parásitos que afectan los peces se desarrollan más rápidamente a medida que aumenta la temperatura. El efecto del debilitamiento de los diques naturales formados por el permafrost que protegen los lagos de agua dulce, por eso dice el 90% del agua dulce que existe en el mundo está en la Antártida, pero que está protegida por el permafrost, y ese permafrost se está desbaratando y el agua está entrando entonces en el mar. Bueno, ahí hay una teoría sobre la desaparición de los dinosaurios que se debe a la glaciación, pero también se debe porque han encontrado también en Madagascar y en la Antártida restos de iridio, que es un producto que se abunda en los aerolitos. Cuando los aerolitos caen, producía un desastre. Y además el mismo frío de la Antártida, cuando la Antártida dejó de ser tropical, empezaron a desaparecer estos animales. Entonces, aquí hay casi ya estamos terminando, creo que casi creo que esta es la última. Si a Estados Unidos no le preocupa el daño ecológico, las especies en vía de extinción y cosas por el estilo, si no le preocupa lo que pasa en Indonesia, en Amazonas y en Brasil,
Si cree que el aire acondicionado solucionará sus problemas climáticos, entonces diría que salvo un par de excepciones no tiene nada que temer. Una excepción es que hay un bloque de hielo en la Antártida. Está sujeto por varias islas, pero el calentamiento del agua puede hacer que se deslice al océano. Se estima que esto subiría el nivel del mar en aproximadamente 6 metros. Eso significaría que habría que ir de la Casa Blanca al Capitolio en barco. A ver si esto no sería una catástrofe. Entonces son algunas fotos que tomamos en la Antártica, que las voy a pasar rápidamente. Estos son los helicópteros que va del barco a tierra firme, continuamente trasladándonos a la expedición a pequeñas zonas de tierra firme y a trasladar la comida que venía de Buenos Aires para los militares que están en las distintas bases. Esto fue cuando salimos de Buenos Aires en este avión. Llegando a la base Marambio. Una de las cosas que más me llamó la atención al llegar a la base Marambio es el mar estaba revuelto, pero congelado. Entonces son como esos cuadros que se frisan, el mar en plena ola, pero la ola se quedó colgada de la cosa, y no, porque ver un lago congelado es como una cosa natural, todo el mundo lo ha visto, pero ver un mar revuelto, congelado, y las gotas congeladas en el aire, así, eso nada más se ve en un cuadro de un artista, o cuando tú frisas una televisión, una tormenta. Eso me llamó la atención. Esto en la base Marambio. Esto es el helicóptero que continuamente nos transportaba del barco. Esa bolsa que cuelga del helicóptero, y ese es el barco de nosotros, venía llena de comida para los militares que estaban en la tierra firme. Ahí yo estoy contemplando ese tipo de vivienda, ahí es que viven los famosos. Imagínense que este es un museo antártico. Ahí estábamos el grupo, más o menos. Ahí estoy yo en el barco en un momento. Este es el equipo de los militares que dirigían el barco de la Armada Argentina y yo estoy con ellos. Esta es la embajadora de Suecia, que está contemplando una choza que era de unos exploradores noruegos, de Noruega, que fueron a la Antártida en el 1906. Y tal como ellos tenían ese sitio en aquella expedición de aquella época, ella le rindió homenaje a esos primeros exploradores noruegos, la señora embajadora. Aquí ya estamos en el avión de regreso a Buenos Aires, una despedida. Noches lindísimas que se pasan ahí. Y este es un museíto de antártico en la base Esperanza que tienen de los pocos animales que tienen allá. Los pingüinos, en medio de los pingüinos. Terminamos con Antártida. Vamos a pasar el Ártico más rápido, pero lo que tenemos de conferencia, ¿a qué hora empezamos? Como a la menos 7:30. 7:30, sí. No, 7:30, no, 7:35. Ustedes hablaron un poquito. Yo les prometí que ella iba a hacer en 1 hora y 10 minutos la conferencia. Y lo vamos a hacer en 1 hora y 10 minutos. Bueno, yo regreso de Argentina y se forma otra expedición
para el Ártico. Uno queda enganchado más o menos. El viaje había que ir a Alemania, porque era una expedición alemana. Volamos a Hannover, de Hannover volamos a Groenlandia, y de Groenlandia entramos en el rompehielos a caminar todo ese Ártico, círculo polar ártico. El Ártico, a diferencia de la Antártida, es una masa de agua congelada en su superficie, formando un grosor importante, rodeado de partes de tierra firme que son parte de distintas naciones. Si le damos la vuelta entera al Ártico, vamos a tener parte de Rusia, de Siberia, Canadá, Alaska, que es un estado de Estados Unidos, toda esa zona de por ahí, pero lo que es el polo, el casquete polar ártico es una plataforma de hielo flotando, como si fuera una cosa boyando que el día que se produzca el desastre, que se descongele todo eso, pues lo que va a haber ahí es mar. Y el polo sur está allá en el fondo del mar con la bandera rusa, que fueron los primeros que llegaron ahí en el 2007. Bueno, los que plantaron su bandera, que llegaron hasta allá abajo. La zona ártica fue habitada por nativos desde hace 1800 años. Los primeros habitantes vinieron de Asia y luego se expandieron. Esos mismos emigraron hacia toda la América. Por eso esa facie indígena de los nativos norteamericanos y de Centro y Suramérica, que se parecen a esos asiáticos que fueron los que entraron a América, por ahí, por la zona del estrecho de Bering. Masa de tierra, la Antártida, centrada en el polo sur, rodeada de agua, en contraste con allá arriba, que no es masa de tierra. Sin nativos, la Antártida, como dije, quienes la habitan son militares y científicos destacados en las diferentes bases militares de los países miembros por historia, tradición y derechos adquiridos. Temática ligada al calentamiento global. Bueno, ¿cuál es la temática? Aquí entramos al grano seguido. Temática del calentamiento global. Elevación del nivel del mar y futura desaparición de algunas islas, además de destruir las zonas costeras. Lenta extinción de los osos polares por su dificultad de cazar en las plataformas oceánicas y tener que cazar tierra adentro. El oso polar no se siente cómodo cazando. El oso polar le gusta cazar en esas grandes plataformas de hielo dentro del mar, donde las focas, ellos se dan cuenta que hay una foca y empiezan a hacer un hoyito y la sacan inmediatamente, porque la foca anda buscando aire, anda buscando respirar, anda buscando luz, etcétera, y se acerca al hoyito y ahí el oso polar la atrapa. Pero el oso polar se siente más incómodo teniendo que fajarse con un animal, un ciervo, de esos que hay en Norteamérica, y teniendo que caerle atrás, quemar calorías, y no es más cómodo el hoyito y la foca, y esperar sentado ahí, cómodo. No es lo mismo. Desaparición paulatina de muchas especies de peces en aguas árticas al escasear la alimentación. Desarticulación del ritmo de muchas aves migratorias que dificultan su supervivencia y el retiro de los glaciares que verán ustedes en foto, dejándose entrever la tierra firme cada vez más y más. Algunos dicen con cierto, bueno, Groenlandia va a ser dentro de 50 años un país turístico, donde van a ver, porque ahora mismo está lleno de hielo, de gran parte de la tierra de Groenlandia, pero va a ser un país turístico. Bueno, si eso consuela a algunos, con todos los desastres que va a traer todo eso. Groenlandia se va derritiendo, hay algunos que avivan esperanza para hacer turismo en medio de tragedias mayores. Los pasillos árticos, esos pasillos que son del Ártico canadiense, a través de las islas se harán asequibles al paso de embarcaciones gran parte del año. Ya se puede atravesar y llegar al Pacífico por ahí, por eso. Antes no se podía ni en verano siquiera.
Eso fue siempre el sueño de cuando los turcos se apoderaron de Europa, de cierta zona de Europa que no se podía atravesar por el Mediterráneo. Estaban buscando la vuelta los chinos y los europeos de ir por el estrecho de Magallanes. Entonces eso era muy incómodo, muy lejos. El Ártico era más cómodo y ese fue el afán por muchos años buscar un pasillo por el Ártico, y eso trajo mucha gente que se quedó en el camino y se murió, no pudo atravesar. Los pasillos árticos hoy en día cada vez más cómodos para pasar al otro lado, al Pacífico. El tema de las ballenas, la cacería de ellas y el razonamiento donde esto es posible. En el Ártico hay una cuota de cacería de ballenas. En un pueblo pequeño que yo vi, por ejemplo, decía, bueno, hay 12.000 habitantes, se va a permitir cazar una ballena cada 3 meses, porque no, comen otras cosas también, comen focas, pero una sola ballena, que es la carne más cara y más exquisita. Y no se puede cazar más de una ballena, y hay un control absoluto de la cacería de ballenas. El Ártico está despertando un peligroso interés por el petróleo, que eso es otra cosa, que aparentemente abunda en él. El riesgo de esto, lo que significa que se empieza a explotar, eso va a ser peor que la loma de Miranda en el Ártico. Ahí no sé qué irán a hacer con eso. Ese interés por el petróleo tiene implicaciones políticas entre las grandes potencias. Entonces, pues, aquí están las causas del deshielo de los polos, más o menos. De aumento de la temperatura, calentamiento global, efecto invernadero, los combustibles fósiles, el transporte, la deforestación, todo eso que está pasando. Y hay algunas cosas que las podemos evitar, otras cosas son prácticamente inevitables. Fíjense, el Ártico, el casquete polar ártico con Groenlandia, en el 1970, mírenlo en el 2005 y mírenlo en el 2100, visión futurista de cómo va a ser el Ártico. Miren el poquito de hielo que va a quedar. El origen del hombre americano, que fue los que vinieron de Asia, más o menos. Las primeras tribus vinieron de Mongolia, a través del estrecho de Bering, en una época en que el nivel del mar era bajo. Esto fue alrededor de 30.000 años antes de Cristo. Más tarde estas tribus avanzaron hacia el este, llegando a Groenlandia 1000 años antes de Cristo, y luego se fueron extendiendo hacia el sur, siendo los primeros pobladores indígenas de América. Esto ha sido siempre el afán, sobre todo después de los turcos que dominaban en esa zona de Europa, el miedo a los turcos de encontrarse con esta gente, buscándole la vuelta por el polo, era una manera de... Y ahí murió mucha gente detrás de ese paso. El interés aumentó con el dominio de los turcos del cercano oriente en el siglo XV. El Ártico parecía la vía expedita para acceder al lejano oriente. El descubrimiento de Magallanes en 1519 era una vía muy lejana y accidentada. Esta búsqueda, llamada el Paso del noroeste, a través del Círculo Polar Ártico, empezó con John Cabot en 1497. Otro británico, Sir John Franklin, en 1845 intentó cruzar con 129 hombres, pero todos murieron víctimas del frío invernal, de enfermedades y del canibalismo de los nativos alrededor de la isla Vichy. Van a ver, nosotros estuvimos en la isla Vichy, hicimos prácticamente un funeral delante de todos aquellos cadáveres que estaban allí intactos. Desenterramos para ver uno de ellos. Esta es la isla Vichy, donde murieron, toda esa expedición casi entera murió ahí. Y fueron víctimas del canibalismo, y los huesos que abundan por ahí fueron enterrados. Ese es el grupo de nosotros haciendo un ceremonial
de homenaje a esos que murieron ahí. Este es el barco en que nosotros andábamos en esa expedición, nosotros. Entonces, el descubrimiento del Polo Norte se logró por el almirante de Estados Unidos, Robert Peary, el 6 de abril de 1909, el descubrimiento de que ahí estaba el Polo Norte, allá abajo, en el mar. Mapa de Groenlandia. Groenlandia es parte del reino danés desde 1953, colonia danesa desde el 1791, y alcanzó una relativa autonomía con autoridades propias en 1979. La defensa y política exterior se decide en Copenhague. Es la isla más grande del mundo y el clima es ártico. La mayor parte de la isla está por encima del círculo polar ártico, disfrutando del sol de medianoche en verano y de la oscuridad polar en el invierno. Una cosa interesante que nos tocó hacer, y hay que caminar 2 horas y media para llegar a la casa de Santa Claus. Hay 2 Santa Claus en el mundo. El Santa Claus de Groenlandia, que es un desbaratado, que vive allí en una choza bastante condicionadito yo con él, con el Santa Claus de Groenlandia, y mira la choza de él ahí, una choza de piedra ahí, porque hay otro Santa Claus en Finlandia, que es un Santa Claus millonario que tiene una fábrica de juguetes y es un punto de atractivo para niños de todo el mundo que van a comprar juguetes allí. Pero este es un desbaratado que nos dio un té con alcohol. Es una receta ahí media rara, un té que tiene, muy caliente, pero que tiene como coñac, no sé cómo lo hacen, no sé el nombre exactamente. Nos hizo un brindis muy espléndido, con una galletica. Esa es la casa de Santa Claus. Eso está en Groenlandia, en Uummannaq. Yo me imagino que ese Santa Claus debe vivir en otra parte y se traslada a esa choza de vez en cuando para recibir turistas y para recibir un grupo de gente, porque no debe ser un San Juan Bautista que vive en el desierto comiendo cosas silvestres. Estos son fotos tomadas por nosotros de pasillos por el Ártico, preciosidades, pero que se demuestran también el calentamiento global. Cerca en las costas de Canadá, pero en círculo polar ártico, esta gente vive de la pesca, ahí se pesca mucho y son pueblos pesqueros y se come peces, o sea, a diferencia de la Antártida, donde no se puede comer nada de lo que no se puede pescar, aquí hay una gran cantidad de pescado que se pueden, y de flota pesquera, en todos los pueblos viven de eso. Este es un pueblecito, Uummannaq, de ahí se camina 2 horas y media para visitar a Santa Claus. Ese era el barco donde andábamos nosotros, visto desde el camino por donde tuvimos que... Esto fue de esas expediciones que se hacen en barcos de goma. Este es otro pueblecito pesquero, el mismo Uummannaq, que es el más grande que hay en Groenlandia. Bueno, esto nos impresionó mucho. Esto fue en los años 30, había una mina de carbón que era muy próspera y había mucho trabajo, los mineros del carbón, y era un pueblo minero que vivía ahí, vivían ahí mismo y eran los que trabajaban en las minas de carbón. Pero las minas se terminaron, se fracasaron y los pocos que quedaron se fueron de ese pueblo, pero muchos murieron ahí, murieron porque con los años que trabajaron ahí y los cementerios se quedaron ahí. Yo hice después un DVD y le puse de fondo musical esa canción de Joan Manuel Serrat, de Pueblo Blanco, porque un pueblo blanco que ustedes van a ver, el pueblo minero abandonado, hasta un coche de un bebé que está botado ahí, y una casa que está derrumbada.
van a ver ustedes las ruinas de ese pueblo minero. Miren qué cosa más impresionante. Alguna cuna de un niño se la pusieron a la tumba, se la encaquetaron, porque ese niño murió en esa cuna. Groenlandia, la fauna es el oso polar, lobo ártico, zorro ártico, otros. Existe una mutación de un pingüino ártico volador diferente al pingüino antártico que nada. El área oceánica es fructífera en demasía, también es rica en sales nutrientes. Los mamíferos acuáticos no son especies peligrosas. Este es el oso polar. El oso polar es el animal es peligroso, sumamente peligroso, sobre todo el salvaje, porque ya hay osos polares que viven en los pequeños pueblos y se comen la basura, son como los perros esos realengos, que se meten en las casas y hacen desastres buscándosela, ¿verdad? En pueblos, pasando hambre. Se han hecho ya parte de las poblaciones de los pueblos. Pero el oso polar que vive en la lejanía es sumamente peligroso. Nosotros andábamos con un tipo especialista en eso que tenía un rifle y tenía una cosa de esa, y cuando decía no se aparte nadie del grupo, todo el mundo que ande junto, y todos andábamos vestidos de rojo, en aquella coyuntura blanca, todo eso, que si ven un oso, cosas que no se deben hacer, cosas que hay que hacer si está muy cerca el oso. Habían unas instrucciones que nos daban. Esa foto la tomé yo. Una osa con sus osesnos, o sus ositos, como diríamos nosotros, esa que se vio desde el barco. Nosotros fuimos detrás de ella, buscando el rompehielo hasta acercarnos a esa osa con esos dos bebés que tenía. Ahí está un oso navegando. Esa foto la tiré yo. El lobo ártico, que es otro animal de la zona, el zorro ártico, la ballena ártica, que son las mismas de aquí, que cuando vienen en invierno cogen para acá buscando comida. Y el asunto del apareamiento también, toda esa cosa. Morsa, el pingüino volador. Los mamíferos de Groenlandia son 10, 4 bastante distribuidos, 4 restringidos a áreas altas del Ártico y 2 bastante raras. Están, ejemplo, el reno, la liebre ártica, esto es como no sé cuál es la traducción de eso, el zorro ártico, el lemur, el hermelín, el lobo polar, ballena, focas, etcétera. Este es el famoso. La carne de esto es muy buena, es una carne muy roja. ¿Eh? Bisonte, yo creo que bisonte, sí. Este es el reno ártico, liebre, el lemur. El reino animal lo es todo, pues la vegetación es pobre. Los vegetales vienen de otra parte, vienen del sur. Y son la base de la vida. La foca, sobre todo, se come bastante foca, que sirve de alimento de la carne. La grasa de la foca sirve para calentarse y la piel para vestido, tiendas y forro exterior de las barcas. En pescado hay halibut, el bacalao, camarones, etc. Estos son chozas de donde vive la gente, los esquimales. Ellos no les gusta que le digan esquimales, porque esquimales quiere decir comedores de carne humana. Comedores de carne humana, no, comedores de carne. Comedores de carne cruda. Ellos comen carne cruda. Comedores de carne cruda. Ellos se llaman, desde ahí a todo el círculo polar, incluso en Siberia, se llaman inuits, que son gente humana, humanos, personas, una cosa así, es la traducción de ellos. Somos personas. La carne es la fuente principal de alimento. Miren las focas que la ponen a secarse
frente a las casas, en la afuera de las casas. Miren, focas, con una carne salada que se come cruda, ellos la comen cruda. Esto la venden a la gente. Esto es una carnicería, esta es carne de ballena, esa que yo estoy señalando ahí. Carísima. Eso costaba como 20 euros la libra. Esto es grasa para calentarse, uso de las pieles, la industria y la pesca en un 85%, el turismo está empezando, la religión es básicamente luterana, los idiomas son groenlandés y danés. El groenlandés es el mismo que se habla en otras comunidades inuits en Canadá y Alaska. Hay diferentes dialectos y no hay lengua escrita común, no la hay. Esta es la industria pesquera, que se ve una vez más. Estos son unos... Este es el capitán del barco que andaba con nosotros. Este es un laboratorio de ciencias, examinando agua de distintos lugares y todas esas cosas. Esta es una iglesia luterana. Esto es una iglesia, como una escuela parroquial. Estos son pueblos, ya estamos terminando. Estos son las cuatro poblaciones principales de Groenlandia, estas cuatro que están aquí. Por ejemplo, la última tiene 12.000 habitantes, son de muy pocos habitantes. Y Ilulissat es la ciudad que está más al norte del mundo y está arriba en Groenlandia. Groenlandia tiene un total de 50.000 habitantes distribuidos en 100 asentamientos humanos o pequeños pueblos pesqueros. De estos, 40.000 nacieron allí mismo, descendientes de cazadores que cruzaron desde el norte de América hace 1000 años. La gente los llama esquimales, comedores de carne cruda. Ellos se llaman a sí mismos inuits, seres humanos. En el año 982, Erik el Rojo llegó desde Irlanda, el primer europeo en establecerse en Groenlandia. Tuvo varios descendientes. Su hijo Leif Erikson fue el primer europeo que pisó tierra firme de Norteamérica. Estos son los famosos inuits, los esquimales que llamamos nosotros. Estos son niños que salían de la escuela y cuando yo los retraté, la maestra hizo así, como que a los padres de esos niños no les gustan que los retraten, los turistas. Como que está prohibido, pero ya estaba retratado y la foto está ahí. O sea que es como que decirle a un dominicano que tal cosa no se puede. ¿Cómo que no se puede? Que no se puede, me decían que no se puede recoger piedras de los sitios. Bueno, yo recogía en todos los pueblos que llegaba, me cogía 2 piedras y me las metía en los bolsillos. Porque esos son reliquias y piedras interesantísimas de distintas. Un día un geólogo que me visitó vio una de esas piedras, pero ven acá, pero eso hay que examinarlo, eso hay que estudiarlo, eso yo que... Somos así los dominicanos. Esto... Estamos terminando ya. Esto es otra... Pueblecitos pesqueros de Groenlandia. Las auroras boreales son una cosa bellísima, pero desgraciadamente nosotros fuimos en verano y eso hay que verlo en invierno, en aquellas largas noches de invierno. Las auroras boreales aparecen todo el año alrededor de Groenlandia, pero sobre todo en el invierno, en todo el Ártico.
allá arriba, solo se observan en las noches despejadas. Se debe a partículas eléctricamente cargadas del Sol que entran en la atmósfera terrestre. El color depende del tipo de moléculas en la atmósfera. En el invierno blanco y el mar frisado, las únicas luces en la larga noche son las estrellas, la luna y las auroras boreales. Hay un índice de alcoholismo tremendo en el Ártico, realmente. Es una epidemia, porque la gente de noche no hay trabajo, no hay nada que hacer, pescar, conseguir la comida del día. No tienen esas cosas. Por ejemplo, ese barco de nosotros tenía muchísimos europeos que venían en ese barco. Y uno cree que van a salir una cantidad de muchachitos a pedir y que nadie salía de su casa. Si era un domingo, un día que ellos están, nadie salía. Nosotros salíamos a caminar por el pueblo y todo el mundo trancado en su casa y nadie salía. Nadie te pide nada. Uno tiene que decirle a los niños, Miguel, que quiero tratar con ustedes, que sé cuánto. Y si tú le das dinero, como que no le interesa. Son otra cosa. Esta ciudad en Groenlandia es uno de los mejores sitios en el mundo para ver las auroras boreales durante el otoño y el invierno. Y una cosa que sí disfrutamos fue el sol de medianoche del círculo polar. En Ilulissat, el sol nunca se acuesta entre el 25 de mayo y el 25 de julio. Y aquí hay fotos de las 12 de la noche con el sol de medianoche. Ustedes lo van a ver ahora mismo. Ahí estoy yo metido ahí, recogiendo muestras de cosas que le vamos a ver en el microscopio. Ilulissat, la ciudad más alta del mundo entero, no hay ninguna en ninguna parte. Thule, otra ciudad de... Es una industria pesquera bastante bien instalada. Los perros que usan ellos para transporte, lo que ellos llaman sledge dogs, perros para transporte, es un animal para transporte. A algunos turistas europeos, como son, los perros les despierta cierta ternura y lo veían amarrado alrededor de las casas de los esquimales y venían y que hacerle gracias. Prohibido ponerle la mano, estos son fieras. Estos no son animales para jugar con ellos, son animales de trabajo, pero no saben jugar. O sea, no son animales como que tú le puedas hacer gracia y cosas de esas, porque no son el perro doméstico que tenemos nosotros. Esos perros no se han acomodado jamás en Antártida. Por más que lo hayan llevado para transporte, no le acomoda la Antártida. Lo han tratado de aclimatar, llevándolos del norte al sur, pero se dan en todo el Ártico, los famosos perros estos. Se han adaptado al ambiente ártico desde hace 400 años. Pueden comer nieve en vez de beber agua. Pueden trabajar varios días sin comer. Trabajan en grupo bajo un nivel de jerarquía. Son originarios de allí y su población actual es de 5.300 perros. No son perros de compañía ni animales domésticos, sino de trabajo. Hoy en día han llegado perros importados. Miren, arrastrando los trineos eso. Esos son los famosos donde se viaja la gente por esos lugares. La flora y las plantas, hay 500 especies de plantas que se dan entre pedregales, florecitas bellísimas, amarillas y moradas sobre todo. No hay bosque por su clima polar, hay cierta vegetación de florecillas y plantillas silvestres que se dan solamente durante el verano de nosotros, que es el mismo de ellos. Miren más o menos eso. Eso era en agosto.
Este es otro ártico canadiense, más o menos, para tener una visión rápida. Mire cómo se van derritiendo, todo eso se va, toda esa agua se va volcando hacia el mar. Esos son los glaciares que se van. Esto es un santuario de aves migratorias que visitamos. Esas aves que las vemos aquí en este país, que salen de allá buscando alimentación. Este es un santuario de aves migratorias. Bueno, ya sí se terminó esto.